Sean bienvenidos al último webinar del Foro de Prevención de la Mortalidad Materna y Atención Integral de la NIRMIS Obstétrica, la cual hemos desarrollado desde el miércoles 7 de julio hasta este día, en el que se va a abordar un interesante tema. Todo el foro ha sido con una discusión muy interesante con colegas nacionales e internacionales que han colaborado con este despacho y con el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Hemos hablado de las principales urgencias obstétricas con un abordaje muy integral de temáticas pasando desde la hemorragia obstétrica severa hasta el manejo integral de la sepsis, las cardiopatías congénitas, la enfermedad renal, etc. En un total son 8 temas con el de hoy. Todas estas conferencias, saben ustedes que están disponibles en consulta en YouTube, en nuestro canal, y es en genuino interés por cumplir con las funciones delegadas desde el despacho del señor Ministro de Salud y de la política Crecer Juntos, así como también de la ley Nacer con Cariño, en donde hay un abordaje integral del binomio madre-hijo. Estamos facilitando la democratización del conocimiento, el manejo oportuno y eficiente de los casos, así como mejorando la atención de la población con cada uno de estos temas. Este día tratamos el último tema del foro, que es, no por ser el último, el más interesante, a veces controvertido y que requiere de no solo la pericia, sino también del criterio clínico y de mucho conocimiento bioético para abordarlo. La embarazada en estado crítico y el feto como paciente, así como las situaciones especiales que vamos a discutir ahora, la paciente politraumatizada, la paciente con muerte cerebral y la paciente que necesita una cesárea perimortem, tenemos el honor de recibir el acompañamiento y será impartido por el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez, estimado colega y amigo mexicano, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación desde el primer momento que le conectamos. Nos da mucho gusto verlo, doctor. El doctor es especialista en medicina de urgencias y tiene una subespecialidad en medicina crítica y una alta especialidad en medicina crítica obstétrica. Tiene además una maestría en salud pública y es actualmente el jefe de terapia intensiva del Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán. Bienvenido a El Salvador por esta vía, doctor. Un fuerte abrazo, un gusto de verle. Le dejo cámaras y micrófonos para que se dirija a nuestros colegas del Sistema Nacional Integrado de Salud. Bienvenidos. Doctora Xochitl, para mí es un honor poder participar en este foro. Agradecido con usted y con su equipo de trabajo de permitirnos poder participar con este tema. Como bien usted lo comenta, es un tema muy controversial o que se puede prestar a una discusión académica pues muy importante e inclusive con retos clínicos y científicos. El tema, pues la verdad es que es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de ver algunos objetivos, algunos puntos de intervención clave, con el objetivo de ver que probablemente para muchos son conceptos inclusive muy básicos, pero sin embargo ya en la cuestión clínica, en la cuestión del abordaje de la paciente, bueno, estos puntos críticos son los que marcan la diferencia. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la embarazada en estado crítico y el feto como paciente en situaciones especiales. Es decir, vamos a hablar de 3 temas importantes. Uno de ellos es el trauma múltiple, muerte cerebral, la cesárea perimortem y el soporte vital avanzado para esta entidad. Algo muy importante, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, y es un problema de salud pública, es la muerte materna. Recuerden que la muerte materna pues es un escenario catastrófico, no solamente para la madre y el feto, sino para la familia, la sociedad y todo el mundo. Es un reto el manejo de estas pacientes, quiero decirlo, es
ya que tienen sus cualidades, tienen aspectos fisiológicos distintos a la población en general, y eso incrementa el reto en la atención y el desafío del manejo tanto de la mamá como del feto, es decir, del binomio. Es importante, pues en la actualidad, tener en todas las áreas de atención, pues lo ideal sería tener una terapia crítica obstétrica para atención y el equipo disponible para estas pacientes. Sin embargo, pues bueno, dependiendo de la zona geográfica, están muy limitados los recursos, pero eso no limita a tener el equipo necesario, ya sea personal, humano y científico, para abordar el manejo de estas pacientes. Lo que se requiere es un poquito de información, un poco de entrenamiento y las ganas de salir adelante en conjunto con la atención de la paciente. Algo muy importante, recuerden ustedes que las causas de morbimortalidad materna son muy amplias. Las más importantes, hablamos de problemas cardiovasculares, de enfermedades inclusive fuera o eventos no cardíacos, los problemas de sepsis, hemorragia, los estados hipertensivos, etcétera. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 entidades. Una de ellas es el trauma múltiple, la segunda es la cesárea perimortem y el soporte vital avanzado relacionado a esta entidad, y la muerte cerebral, que es muy controvertido el manejo porque depende mucho del marco legal de cada país. Importante, y hago el llamado a todas las áreas en relación a la atención de la paciente obstétrica crítica en participar en un entrenamiento de forma continua. Y qué mejor que en la actualidad tenemos centros de simulación donde podemos experimentar, dañar, etcétera, antes de tocar a una paciente. Entonces, siempre hay un lema muy importante que siempre decimos, que la emergencia se resuelve antes de que llegue la paciente a las áreas de atención. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié en la formación y en la actualización continua del personal de la salud, desde el ambiente prehospitalario hacia todas las áreas de atención crítica. Importante tener en cuenta, en relación a lo que nosotros llamamos o denominamos lo que es colapso materno. Recuerden que se define como un evento agudo que involucra al sistema cardiorrespiratorio y o al sistema nervioso central, potencialmente exponiendo a la madre a la parada cardiorrespiratoria y la muerte. Esto en el contexto durante la ruta del embarazo y 6 meses posterior al nacimiento. Es importante tener el concepto de colapso materno, ya que existen múltiples escenarios, como vimos en la diapositiva anterior, que pueden llegar a una situación catastrófica, o el tiempo nos puede ganar antes de darle el soporte a la madre. Recuerden algo muy importante, que ante la antelación y pues la identificación de una paciente crítica o gravemente enferma, o que se pueda complicar en cualquier área de atención médica, el hecho de tener una identificación temprana o precoz, o usar escalas o escoros de tamizaje para identificar a estas pacientes, puede incrementar o puede tener un impacto en la sobrevida del binomio. Si ustedes pueden ver las estadísticas, vean nuevamente la atención de una parada cardíaca en la cuestión presencial en relación a otros escenarios clínicos. Bueno, es mayor, es decir, más del 50% versus casi el 30% en relación a la población en general. Por lo tanto, bueno, tenemos que usar todas las herramientas clínicas y científicas para poder sacar adelante al binomio. Existen múltiples causas en relación a la etiología de la parada del colapso cardíaco materno. Hablamos del A, B, C, D, E, F, G, H, es decir, accidentes o complicaciones anestésicas, hemorragias, problemas cardiovasculares, fármacos o drogas, y la presencia de embolia, fiebre, así como consideraciones generales en escenarios no obstétricos, las famosas H's y T's que establece la Asociación Americana del Corazón, así como hipertensión, y cuestiones más específicas en relación al colapso materno. Bueno, tenemos la hemorragia, tenemos enfermedades cardiovasculares, embolia de líquido amniótico, sepsis,
neumonía por aspiración, famoso síndrome de Mendelssohn, estados hipertensivos como preeclampsia y eclampsia. En relación a las famosas HCT, bueno, estas son generales, nada más hay un hincapié un poquito, actualmente no aparece hipoglucemia, pero sin embargo dentro de un contexto y manejo de una paciente grave y crítica, bueno, es importante establecer el nivel de glucosa, ya que es la primera causa, una de las causas potenciales de alteración del estado de alerta. Los 4 pilares en la atención en el soporte cardíaco materno derivan del manejo avanzado de la vía aérea o el soporte en cuestión de oxigenación y ventilación sin necesidad de una intervención avanzada, compresiones torácicas, es decir, un RCP de alta calidad, el desplazamiento uterino y el objetivo, la cesárea perimortem en caso de tener algún resultado catastrófico durante este evento. Recordar que el manejo del colapso materno y sobre todo de la parada cardíaca o del famoso código azul materno, bueno, tiene que ser un manejo multidisciplinario, es decir, tiene que participar el obstetra, anestesiólogos, intensivistas, el equipo quirúrgico, neonatólogos, enfermeros, personal prehospitalario, y todos somos importantes, cada uno generamos cierto grado de atención y tenemos una necesidad de intervención para tener el objetivo de incrementar la sobrevida materna. Por lo tanto, todos somos importantes en este código. Conceptos básicos, tenemos un soporte básico, un soporte avanzado. En el soporte básico, pues es preponderante en la circulación, por lo tanto, utilizamos las compresiones, que es una de las intervenciones más importantes, que es la RCP de alta calidad y la terapia eléctrica de forma precoz como soporte básico. Manejo de la vía aérea, ventilación y terapia eléctrica. En consideraciones del soporte vital, pues es la lateralización del útero hacia el lado izquierdo, con el objetivo de disminuir los vectores de compresión al sistema aorto-cava. En relación al soporte avanzado, pues bueno, es el seguimiento del soporte básico, donde hacemos algunas intervenciones. Y en relación al un soporte avanzado de la vía respiratoria, el monitoreo de la ventilación a través del CO2, la reanimación hídrica de forma importante, el uso de vasopresores e inotrópicos en relación a la circulación, y pues hace un debriefing en relación a los diagnósticos diferenciales y que pueden ser potencialmente reversibles durante la parada cardíaca. Recuerden que el contexto básico avanzado solamente es la ruta y un lineamiento de continuidad en relación al tratamiento, porque las primeras manos pueden ser del área prehospitalaria y continúa la ruta hasta la unidad de cuidados intensivos o hasta una sala de quirófanos y posteriormente pues la intervención nuevamente de cuidados críticos. En relación a la compresión aorto-cava, debemos dejar algunos conceptos muy claros. Recuerden que nuevamente a partir de la semana 12 y 14 ya hay ciertos vectores de compresión del sistema aorto-cava. Sin embargo, cuando tenemos el fondo uterino o a nivel del ombligo o tenemos un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, ya tenemos vectores de compresión hacia el sistema aorto-cava. Y existen algunos cambios hemodinámicos. Hay disminución del retorno venoso, incrementa la poscarga y hay una disminución del gasto cardíaco. Por eso es importante tener el concepto de lateralizar a la paciente hacia el lado izquierdo. Es decir, ¿cuál es la técnica o cuál es la forma de moverla o de ponerla en posición de cúbito lateral izquierdo? Bueno, puede ser de forma manual, de forma bimanual, o la podemos lateralizar con una tabla rígida, esto aproximadamente con unos 30 grados de inclinación hacia el lado izquierdo. Algo muy importante porque 30 grados, inclusive la literatura menciona que puede ser mayor a 30 grados y que hay una mejoría en relación a limitar los vectores de compresión al sistema aorto-cava. Sin embargo, pues el incrementar este grado de inclinación, la única repercusión que vamos a tener es generar una mala calidad de las maniobras de soporte cardíaco en nuestra paciente.
En relación a las recomendaciones, es decir, ¿a quién poner en decúbito lateral izquierdo? Bueno, aquella paciente que tiene parada cardíaca mayor de 20 semanas o tenemos evidencia clínica que el fondo uterino está a nivel de la cicatriz umbilical. ¿Cuál es el objetivo? Pues mejorar el retorno venoso, disminuir la poscarga e incrementar el gasto cardíaco de nuestra paciente. En relación a las compresiones torácicas, no hay ninguna diferencia en relación a la población general. Lo único que tenemos que hacer es poner a nuestra paciente en decúbito lateral izquierda durante las maniobras de reanimación o de soporte avanzado. En relación a la RCP de alta calidad, recordar que normalmente está limitada por una frecuencia o compresiones torácicas mínimas de 100 compresiones por minuto, con una profundidad mínima de 5 minutos o 2 pulgadas en pacientes adultos, una expansión torácica que tenemos que permitir entre una compresión y otra, y lo más importante, reducir las intervenciones en relación a las compresiones torácicas. Es importante cambiar a los reanimadores cada minuto para que sigan siendo efectivas, para que siga siendo efectivo las compresiones y de calidad. Importante evitar también las ventilaciones excesivas. Todos estos conceptos que acabo de mencionar, bueno, determinan lo que actualmente nosotros conocemos como RCP de alta calidad. Importante, no existe ninguna diferencia de la RCP de alta calidad en relación a la población general, a excepción de poner a la mamá en decúbito lateral izquierda para lograr los beneficios cardiovasculares ya mencionados. En relación a la vía aérea, siempre va a ser un abordaje sumamente complicado, ya que los cambios fisiológicos per se durante el embarazo le van a dar ese grado de dificultad. Por lo tanto, siempre tenemos nosotros que denominar una vía aérea difícil a toda paciente embarazada. Recuerden que normalmente el sobreestímulo, el estímulo de la progesterona vuelve viable o genera hoy presencia de edema, sobre todo en las mucosas, delimita el tono, sobre todo el esfínter esofágico inferior, y sumado esto a un estómago lleno puede ser catastrófico. Puede haber un retorno, un retorno del contenido gástrico hacia las vías respiratorias, la paciente broncoaspirar y tener un pronóstico pues peor, perdón. En relación a las características de la RCP, bueno, esto es un concepto básico, es decir, la paciente está en paro respiratorio, la intención es ventilar y oxigenar. Recuerden administrar una ventilación cada 5 a 6 segundos con un dispositivo llamado bolsa o la mascarilla y con una concentración al 100%. No, la de él sí es buena pintura. Sí. No, yo la digo, yo hasta como unos 25. Ok. Bueno, continuamos. Y la otra es la relación entre las compresiones y ventilaciones, es decir, una relación 30 por 2 ventilaciones. Tenemos dispositivos alternos. Siempre, de hecho, en las unidades es preponderante tener el carrito de vía aérea difícil, es decir, tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D del manejo de la vía aérea. Recuerden que el grado de complejidad de la paciente embarazada es mayor en relación a la población en general. Y siempre tenemos que tener algunas consideraciones. Recuerden que guía una paciente al área de choque y trauma. Normalmente siempre tenemos que considerar que es un estómago lleno hasta no demostrar lo contrario y asegurar que tenemos todos los aditamentos para poder tener segura nuestra vía respiratoria. Para ello tenemos que tener dispositivos supraglóticos o inclusive dispositivos quirúrgicos ya como están planteados de acuerdo a la Sociedad Americana para Vía Aérea Difícil. En relación al monitoreo tenemos algunos aditamentos. Podemos utilizar en el contexto avanzado el uso de la capnografía y el uso de una línea intraarterial para el monitoreo de la presión intraarterial de forma continua durante la fase de reanimación cardiopulmonar. Los objetivos de estas intervenciones es que podemos establecer pronóstico, hay predicción en relación al retorno de la circulación espontánea, hay predicción de supervivencia y podemos optimizar la reanimación. Y puse los cortes que están limitados en la literatura. Un CO2 durante el RCP mayor a 10 milímetros de mercurio, bueno, nos habla de que hay un RCP de forma adecuada.
Una presión intraarterial invasiva menos de 20 milímetros de mercurio nos habla de una RCP de mala calidad y nos indica que hay que retomar el concepto de RCP de alta calidad para lograr una mejor sobrevida de nuestras pacientes en este escenario. En relación a la circulación, bueno, lo ideal siempre es mantener un gasto cardíaco óptimo, y esto no lo hacemos más que a través de la reanimación hídrica de forma adecuada, ya sea o con el apoyo de vasopresores e inotrópicos. La primera intervención, pues siempre van a ser con la colocación de catéteres cortos y gruesos para para ofrecer una oportunidad de una reanimación hídrica importante. Recuerden que los protocolos actuales, el famoso protocolo ROSD, que la fase inicial siempre es la fase de reanimación. El primer tópico a tratar, o el primer eslabón de esta fase, pues es la sobrevida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, manteniendo un gasto cardíaco adecuado, optimizando la terapia hídrica. Puedo tener alternativas para poder realizar esta fase de reanimación o administración de fármacos. Pues en el contexto de la parada cardíaca tenemos la opción de los aditamentos intraóseos para poder administrar fármaco, líquido, sangre y lo que sea necesario durante esta fase. En relación a la terapia eléctrica, algo muy importante, no hay ninguna diferencia en la población en general. Bueno, esto depende el tipo de trastornos eléctricos de base que estemos reanimando. Sabemos que en el contexto de una sístole y una actividad eléctrica sin pulso, lo importante es el soporte cardíaco y el apoyo farmacológico. Y en el contexto de una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso, es importante la RCP más la terapia eléctrica de forma precoz. Y si ustedes pueden ver, la terapia es similar a la población en general, teniendo un dispositivo bifásico con una dosis de 200 julios o un monofásico con una dosis de 360 julios. En relación al monitoreo fetal, algo muy importante, hay presencia de parada cardíaca, la paciente está embarazada, lo que tenemos que hacer es iniciar el soporte como está establecido de acuerdo a los lineamientos internacionales, y tenemos que retirar el monitoreo fetal. ¿Cuál es el objetivo de retirar el monitoreo fetal durante la RCP? Lo primero es que puede ser un distractor y puede interferir en la calidad de la RCP durante este proceso. Pero el mensaje va dirigido a que al final de cuentas el estado materno es el que va a dictar la ruta clínica y nos va a permitir establecer la mejor estrategia de nuestra paciente. Es decir, si tenemos paciente, obviamente podemos ofrecerle algo al feto. Si no tenemos paciente, muy difícil vamos a poder garantizar la sobrevida del binomio. En relación a la terapia o al soporte vital extracorpóreo, actualmente sabemos que incrementa la sobrevida en el contexto de parada cardíaca en una paciente embarazada o posparto. Vean, la supervivencia materna va del 77.8 al 80% y neonatal del 65 hasta el 70%. Las indicaciones son muy claras y de hecho son muy objetivas en meter a una paciente en este soporte en aquellas donde realmente tengamos la entidad o que pueda ser potencialmente reversible la causa de la parada cardíaca. Y algunas indicaciones dirigidas es la toxicidad anestésica local, que no responde a la terapia con líquidos, al embolismo de líquido amniótico y en las pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en un contexto severo o crítico. En relación al algoritmo, solamente recordarles que parte de la intervención como diferencia en conjunto con el algoritmo de soporte cardíaco avanzado son las intervenciones dirigidas del obstetra, es decir, llevar el desplazamiento hacia el lado izquierdo del útero, desconectar el monitoreo fetal durante la RCP, como ya lo habíamos mencionado, y nos preparamos para la cesárea perimortem. Recuerden que si no hay retorno durante los 2 primeros ciclos o 4 minutos, es importante establecer la histerectomía de reanimación para poder llevar a cabo, es decir, entregar a los 5 minutos el neonato al equipo de reanimación natal para que ellos empiecen a trabajar. Entonces, las intervenciones pues son muy dirigidas, son muy claras, y la pregunta siempre es ¿cuándo, dónde y cómo?
cuando, principalmente en mujeres mayores, con un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, y en aquellas donde tengamos 2 minutos o 4 minutos de de 4 minutos de RCP y no tengamos retorno a la circulación, es preponderante prepararnos para la realización de histerectomía de reanimación, en donde la paciente se encuentre, no es necesario trasladarla a un área de quirófanos, a una sala de reanimación. Tenemos que estar preparados para darle la atención en el espacio físico donde se presente la emergencia. ¿Cómo? Bueno, este sí es una decisión del equipo quirúrgico para saber cuál va a ser el mejor abordaje quirúrgico para esta fase. ¿Cuáles son los resultados para la madre y el bebé después del colapso materno? Bueno, estos dependen de la causa del colapso, la edad gestacional y sobre todo el acceso a atención para este tipo de pacientes. Recuerden que la tasa de supervivencia son menores en escenarios extrahospitalarios, pero la supervivencia materna en relación al colapso materno es mayor al 50%. Entonces tenemos algunos mensajes para recordar. El primero es que, bueno, el paro cardíaco materno es poco frecuente, pero puede generar escenarios o eventos catastróficos. El manejo tiene que ser multidisciplinario porque es de suma importancia y es vital para el binomio. Y el embarazo requiere pocas pero importantes modificaciones durante la RCP, como ya lo hemos mencionado en las diapositivas previas. El desplazamiento hacia el lado izquierdo es preponderante y es importante, y los monitores fetales deben ser retirados y estar preparados para la histerectomía de reanimación si el tamaño uterino es mayor o igual a 20 semanas de gestación. El objetivo de la regla de 5 minutos es mejorar la RCP materna. Recuerden, 4 minutos, lo ideal es 5 minutos, el bebé ya tiene que estar fuera. En relación al soporte vital extracorpóreo, puede mejorar los resultados dependiendo de la etiología de la parada cardíaca, de los cuales los objetivos son muy claros. En relación al trauma múltiple en pacientes embarazadas, algo muy importante, recuerden que una paciente con un score de severidad mayor a 25% le puede conferir un riesgo vital de forma inmediata, dependiendo del grado y la cantidad de sistemas dañados o el intercambio de energía. Actualmente es la primera causa de mortalidad materna no obstétrica. Las lesiones ocurren en 1 de cada 12 mujeres embarazadas y la primera causa sigue siendo la colisión de vehículos de motor o la violencia familiar o por el cónyuge, etc. Importante, podemos tener algunos escenarios asociados a este intercambio de energías, desde el desprendimiento de placenta, ruptura uterina, puede ser el trigger para desencadenar el trabajo de parto y el mismo trauma fetal. Esto puede generar, obviamente, una situación catastrófica para el binomio, inclusive en el escenario del accidente. Hay algunas indicaciones y unas recomendaciones muy claras en relación al soporte en la paciente con trauma, que difiere un poco en relación a la población general, y las vamos a ir viendo una por una. Todas las mujeres en edad reproductiva tienen que ser o considerarse embarazadas hasta no demostrar lo contrario. Por eso, cuando se toman los parámetros bioquímicos, es importante determinar pues, una prueba de embarazo si clínicamente no es evidente el mismo. Es importante colocar una sonda nasogástrica. Recuerden que todas las pacientes que lleguen graves normalmente siempre se deben de considerar con estómagos llenos, ya que esto puede repercutir durante el manejo, durante el soporte de la vía respiratoria e incrementar el riesgo de broncoaspiración. Los objetivos y la meta de las pacientes en relación a la oxigenación tiene que ser arriba del 94%. Recuerden que cuando hay una hemorragia masiva hay una disminución de la perfusión placentaria y ello conlleva a una hipoxemia fetal y pone un escenario vulnerable al feto. Es por eso que aparte de tener una reanimación de forma agresiva en la fase inicial, bueno, nuestra meta en relación a la oxigenación es arriba del 94% para garantizar la oxigenación a nivel fetal. Importante, bueno, nuevamente ya son cuestiones en relación a intervenciones. Si la paciente tiene una situación torácica, recuerden que
más del 90% del trauma torácico se resuelve con la colocación de la sonda endopleural y solamente se recomienda colocar 1 o 2 espacios por arriba de lo permitido en relación al drenaje, ya sea de descompresión de un neumotórax o el drenaje de un neumotórax en el contexto de trauma. Importante, 2 calibres cortos y gruesos, calibre 14-16, en pacientes que, bueno, están gravemente heridas. Y lo más importante, la posición en decúbito lateral izquierda para tener los beneficios. Recuerden, mejora el retorno venoso, disminuye la poscarga, incrementa el gasto cardíaco con el simple hecho de lateralizar el útero hacia el lado izquierdo. Importante, tenemos que ofrecerle la mejor atención a las pacientes, por lo tanto tenemos que llevarlas al mejor centro de atención en trauma de pacientes obstétricas si las tenemos en nuestro país. Cuando la lesión es importante, la paciente debe ser trasladada a la unidad de trauma o sala de emergencia, independientemente de la edad gestacional. Y si el feto es viable, realizar un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y tiene que ser valorado por el obstetra o el equipo quirúrgico para valorar la interrupción del mismo en el contexto de poner en peligro la viabilidad fetal y sobre todo la vida de la madre. Importante, si el feto es viable con actividad uterina, desprendimiento de placenta, ruptura traumática, tiene que ser evaluada de forma inmediata por el equipo quirúrgico. Importante, en relación a los estudios de gabinete, podemos utilizar toda la batería que ustedes gusten y manden siempre y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo. Podemos hacer tomografías, ultrasonidos, radiografías, etc. El objetivo es mantener y garantizar la vida del binomio. Y es importante tener en regla el expediente clínico porque puede haber repercusiones médico-legales en relación al trauma que esté relacionado con violencia. Toda mujer que sufre trauma debe ser cuestionada sobre temas de violencia domésticos o por su cónyuge o pareja. Hay cierta participación por parte del trabajo social. Y algo que normalmente no se hace en la consulta de seguimiento prenatal, normalmente casi nunca le preguntamos a las pacientes si manejan o conducen o etcétera. Si lo hicieran, bueno, nuestra intervención sería recomendarles el uso adecuado del cinturón de seguridad. En relación a la muerte encefálica, es muy controvertido, ya que depende de un marco legal establecido por cada país, pero fuera de este escenario, la pregunta para el clínico siempre va a ser continuar con el soporte artificial de estas pacientes. Entonces hay una disyuntiva muy importante y que puede ser muy polémica en el contexto o en el área geográfica en la que nosotros nos encontremos, porque es un desafío no solamente para el clínico, sino puede tener repercusión pues legal, ética y social. Hay 3 escenarios o 3 preguntas, las que nuevamente están inmiscuidas, en las que nosotros podemos limitar o seguir con el tratamiento del soporte materno. La primera es, bueno, es que el caso de continuar con viabilidad fetal, bueno, intentar la resolución del embarazo. Y la segunda es continuar con el soporte materno para prolongar el embarazo y lograr una maduración fetal. Y la tercera, bueno, es limitar el esfuerzo terapéutico sabiendo que el feto también morirá. Recuerden que en relación a la legitimidad y justificación, el aspecto, pues, no solamente es una cuestión médica o científica, sino también tiene una repercusión ética, legal y social, tanto para la mamá como el feto y para los que toman la decisión de continuar o de limitar. Y esto incluye a la familia. En relación a las conclusiones, algo muy importante, pues es determinar adecuadamente lo que es el contexto del estado de muerte cerebral, evitando procedimientos que pongan en peligro al feto, evaluar la viabilidad, sobre todo en las semanas de gestación, la condición real, el diagnóstico y el pronóstico pues del binomio, verificar con el padre y familiares el deseo expresado previamente por la madre si requería o ella estaba totalmente de acuerdo en llevar a cabo este proceso
y organizar una reunión con la familia y el grupo multidisciplinario médico. También es importante organizar consejería y apoyo psicológico a la familia, padre, hasta el final del soporte vital materno. Y algo muy importante para el sistema de salud, que los costos no deben ser la principal preocupación para limitar el soporte multiorgánico de las pacientes con muerte cerebral. En realizar la reanimación fetal, bueno, es lo que tenemos, las intervenciones que tenemos que hacer es pues detener la infusión de oxitocina, poner a la paciente en decúbito lateral, realizar tocolisis si está indicado, optimizar el perfil hematológico, sobre todo aquellas pacientes que van a entrar a una intervención quirúrgica o van a requerir algún procedimiento anestésico, la optimización del gasto cardíaco, ya sea con terapia hídrica, con el uso de vasopresores, con el uso de inotrópicos, etcétera, en la optimización de la oxigenación y el monitoreo de la ventilación de las pacientes, valorar si es candidata a esquema de madurez pulmonar y sobre todo tener el equipo disponible para una situación catastrófica en el caso de hacer una intervención de forma inmediata, uno de los escenarios ya mencionados, la cesárea o la histerectomía de reanimación, llamada también cesárea perimordial. De hecho, para la Organización de las Naciones Unidas, en el 2016, algo preponderante para ellos era la asistencia, sobre todo para incrementar la sobrevida de las pacientes. Y una de las intervenciones, pues era el monitoreo fetal, pero sobre todo en áreas dirigidas para la atención de la paciente obstétrica críticamente grave. Una de las intervenciones que nosotros hacemos durante la estancia en terapia intensiva, aparte de vigilar el sistema nervioso central, el pulmón, el corazón, lo metabólico, lo gastrointestinal, es decir, el soporte multiorgánico, pues es monitorizar también al feto. Por lo tanto, todo el personal que esté involucrado en la atención de nuestros pacientes, de este tipo de pacientes, pues tienen que tener el conocimiento de identificación de algo que se llaman trazos ominosos. Son aquellos que pueden poner en riesgo la vida del feto y que pueden ser indicación de una interrupción del embarazo de forma inmediata. Aquí tengo 3 escenarios. Nuevamente tengo una bradicardia, una taquicardia y un trazo sinusoidal, que pueden ser indicaciones inminentes de interrupción del embarazo. Recuerden que cuando existe un potencial nacimiento en UCI, lo primero es que no es el escenario o no es el espacio físico idóneo para llevar a cabo este proceso, porque tenemos algunas situaciones que tenemos que tener pues en condiciones óptimas, desde el entorno donde se va a llevar, el personal, el equipo y fármacos que se tienen que necesitar durante este procedimiento. Normalmente recuerden que los espacios están muy limitados, se requiere un excedente personal y la atención sería más compleja. No es que no se pueda llevar a cabo, pero sí podría ser muy compleja. Es por eso que la mayor parte de las terapias obstétricas, pues tenemos la sala de expulsión a un lado o enfrente la unidad de quirófanos. Y bueno, estos son los escenarios a los que nos quisiéramos enfrentar como resultados finales, pero desafortunadamente pues no es posible en la actualidad poder terminar con la felicidad del binomio, pero si no es así, pues al menos tener un acompañamiento tanto con la paciente y la familia hasta el final del soporte y hacerlo en las mejores condiciones, independientemente cuál sea el resultado final de nuestras pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Ruiz Marínez. En verdad es una situación bastante controversial, a veces de precisión y de mucha pericia, el tomar decisiones en momentos muy críticos como lo es una situación de parada cardíaca en una paciente que está críticamente enferma, a la cual, dependiendo de la edad gestacional en la que nos encontremos, puede resultarle exitosa o más exitosa la reanimación
la sola evacuación uterina. Y eso nos hace entrar en una situación a veces difícil a los obstetras que nos dedicamos a esta área, a los médicos que forman parte de estos equipos de salud. De modo que preguntas importantes tienen que ver con la expectativa de sobrevida del niño, que mucho va a depender de la capacidad instalada y de la capacidad resolutiva que tengan las unidades de cuidados intensivos neonatales para poder soportar la situación del neonato. De modo que, y también hay una cuestión pues muy importante también, como lo es la situación legal o la situación regulatoria que tiene que ver con la definición de muerte, que si bien es cierto, se ha ampliado notablemente con estudios de gabinete muy importantes y con evidencia científica de que haya ausencia completa de actividad cerebral, sigue siendo una situación, un parteaguas en diferentes partes del mundo en donde no se cuenta con toda la tecnología para poder hacer evidencia de esto. ¿Qué hacer con una situación materna en la que ya no hay pronóstico y hay un feto que puede tener alguna sobrevida? Pongamos una edad gestacional de 28 semanas o algo por el estilo, en la que ya en países como el nuestro hay alguna sobrevida bastante buena. Hay aquí un comentario de una colega que dice: excelente ponencia, felicitaciones. Yo estoy segura que deben haber más preguntas que otra cosa, y efectivamente aquí hay un agradecimiento. Dice: muchas gracias por tan excelente ponencia. ¿Qué brechas identifica en los países de América Latina para atender adecuadamente este problema? Muchas gracias. Excelente pregunta. El primer problema para la atención de la paciente obstétrica críticamente grave es el mismo personal de salud, por todas las implicaciones médico-legales que confiere la atención de estas pacientes. Al final de cuentas hay un reto importante fisiológico que le confiere ese nivel de gravedad, a diferencia de todos los escenarios de la población en general. Y obviamente es lo importante de establecer estas unidades. Bien le decía, existen algunas zonas geográficas donde puede estar limitados los recursos, pero no tiene que estar limitado el conocimiento y el entrenamiento. Podemos tener ausencia de camas de terapia intensiva o una unidad de terapia intensiva obstétrica, pero si tenemos la cama, tenemos monitores, tenemos al personal y la capacidad de resolución, podemos hacer cosas extraordinarias en escenarios o en zonas geográficas con limitación de recursos. Aquí la situación es el querer para poder sumar con este tipo de pacientes. Por supuesto que ya es una cuestión un poquito pues más política en relación a que pues este tipo de pacientes deben de tener toda la carne al asador, como así le decimos en nuestro país, es decir, todo el recurso tiene que estar destinado a este tipo de pacientes, pero la verdad es que no tendría que ser así. Todos los pacientes tendrían que tener la misma oportunidad y con el mismo objetivo de mantener o garantizar la sobrevida, pero en estas situaciones en especiales pues confiere un reto. Hay un cierto estrés o desconocimiento por parte del personal de la salud de si toco o no toco a la paciente, si realizo una intervención o no realizo una intervención, si me toca o no me toca, que tiene una neumonía severa pero está embarazada, le toca al intensivista, y el intensivista, ¿sabes qué? Pues está embarazada, te toca a la obstetra, y es el ping-pong. Yo creo que tenemos que ser conscientes, es decir, si vamos a entrar a la atención de este tipo de pacientes, tenemos que ser objetivos, capacitarnos y estar al día en relación a la atención de lo que va a conferir un reto día a día de las pacientes, porque no es nada sencillo. Créanme que no es nada sencillo manejar a una paciente con todas las limitaciones que tenemos y con todos los retos fisiológicos que ello le confiere. Lo que yo podría aportar es decir, pues no ponerse límites. Nosotros somos los que nos vamos a poner límites, sobre todo en la atención, pero si nos capacitamos, estamos en contacto con estas pacientes, podemos participar o sumar un granito de arena a la atención, independientemente de las cuestiones
pues administrativas, políticas, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ver nosotros mucho para poderle ofrecer y garantizar pues, el incremento de la sobrevida del binomio. Es decir, nosotros somos el principal pilar para decir si se puede y podemos salir adelante con las pacientes que normalmente nadie quiere tocar en escenarios críticos. Sí, así es. Esta situación en la que hay un vacío muy grande, no de conocimiento, sino que como un temor por parte de las disciplinas que confluyen en la atención multidisciplinaria el binomio madre-hijo, es lo que genera esta situación de ida y venida, de que no es mía porque está embarazada, dice el intensivista, y el obstetra dice, no es mía porque amerita ventilación mecánica y cuidados intensivos, y al final es de todos, porque el manejo es en equipo. El manejo es en equipo, y entre más multidisciplinaria sea la participación y con acuerdos consensuados y bien discutidos, mucho mejor. En efecto, en sintonía de esto, hay también aquí un comentario de una colega obstetra que dice, excelente ponencia, doctor, fundamental la disponibilidad de múltiples disciplinas para la atención de las embarazadas y el feto en situaciones de emergencia, contando con los insumos necesarios para brindar la mejor atención. Indispensable el entrenamiento y disponibilidad del equipo de apoyo diagnóstico. Es un comentario de una de nuestras obstetras que está viéndonos. Considero que tal como discutíamos previamente en esta conferencia, es importante el recurso, el talento humano presente más que todo el equipamiento, que sí es importante tener ventiladores, tener una cama de cuidados intensivos, tener la disponibilidad de hacer una terapia de reemplazo renal oportuna o lo que se necesita al pie de la cama de la paciente. Si no tenemos recurso humano identificado con el tema y bien capacitado, con la conciencia de que el manejo es en equipo, muy poco vamos a poder hacer. Dicen felicitaciones por su ponencia, doctor, gracias por compartir. Y luego viene una pregunta muy interesante. Aquí dice, muchas gracias, excelente ponencia. Una pregunta, ¿en su país existe alguna diferencia entre el diagnóstico de muerte encefálica en la paciente embarazada críticamente enferma o es el mismo para la población en general? ¿Tienen ustedes algún instrumento para verificar riesgo de complicaciones por actuar de forma preventiva y no solo la curativa? Y por último, ¿qué opinión le merecen las unidades de alta dependencia obstétrica regional, previa referencia a un hospital especializado? ¿Nos podría comentar sus experiencias al respecto? Sí, claro, excelente y muchas gracias. Para comentar, realmente no existe ninguna diferencia en relación a la ruta diagnóstica para muerte cerebral en un escenario obstétrico. Es la misma. Lo único que tenemos es que tiene que ser un grupo multidisciplinario y sobre todo tener sustentado bien con el comité de ética de las unidades hospitalarias para establecer este diagnóstico. Bien lo dije, existen tres aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta en relación a si continuamos con el soporte o no materno, que es un aspecto legal, un aspecto social y un aspecto ético. Hay países donde se considera al feto como un paciente, por lo tanto le confiere derechos, pero también hay otros países donde dicen que el feto pues no es un paciente, por lo tanto no tiene derechos y se tendría que limitar el esfuerzo terapéutico. Normalmente es un reto tomar la decisión de continuar o no el soporte, por lo tanto no hay ninguna diferencia diagnóstica en relación a continuar con el soporte multiorgánico para lograr la madurez fetal y tener mejores resultados perinatales. Es en conjunto con la familia, con el equipo multidisciplinario y con el equipo ético hospitalario. En relación a si tenemos un instrumento para medir de forma preventiva, etcétera, la verdad es que pues no lo contamos como tal o no existe hasta la actualidad como tal en un escenario obstétrico. Utilizamos muchas herramientas similares a la población en general. En relación a la última pregunta que dice la referencia a un hospital especializado, nos podrá, aunque
Soy egresado de un instituto de atención del Instituto Nacional de Perinatología, donde es un hospital de recepción a nivel nacional. Antes de recibir pacientes complicadas, obviamente tenemos que hacer una evaluación si realmente se beneficia de un tercer nivel o de todos los insumos o de toda la tecnología o el hecho de trasladarla a este tipo de instituciones. Hay casos donde podemos dar soporte, donde podemos limitar el daño y ofrecer o incrementar la seguridad de los pacientes, pero cuando tenemos alguna situación, inclusive contraindica la ruta de continuar con el soporte multiorgánico, inclusive pueden ser lo que decíamos, que no, normalmente los recursos no tendrían por qué ser la gran limitación. Sin embargo, es zonas geográficas donde es la primera, uno de los primeros problemas que tenemos, porque el transportar a una paciente, el darle el soporte, el mover equipo médico, etcétera, pues eso confiere cierta logística. Entonces tenemos que ser muy, muy objetivos. Como tal, sobre todo en el escenario de muerte encefálica, no tenemos realmente como un protocolo de referencia, ya que el número de pacientes es mínimo. La mayor parte de las pacientes que se diagnostican con muerte encefálica, normalmente pues hay eventos catastróficos del feto y normalmente se limita en las unidades, intentan referirlas a un tercer nivel. Es importante esta opinión para nosotros porque una de las estrategias que creo que faltan en el país es tener unidades de alta dependencia obstétrica en otras regiones del país. Nuestro país es pequeño, pero tiene problemas de accesibilidad. Entonces, tener una unidad de alta dependencia obstétrica que de hecho funcionan de una forma, digamos, un poquito difícil en el país porque no están las instalaciones completas, pero tener áreas identificadas con gente completamente capacitada podría permitirle a muchas de las pacientes que se les resolvieran los problemas en el lugar en donde se presentan las emergencias, digamos más o menos en un 40-50% de los casos podrían resolverse así, y la otra parte que no pudiera resolverse se podría referir estable, bien manejada y con mejor pronóstico para una unidad de cuidados intensivos en donde se tenga mayor capacidad resolutiva. Creo que esa es una condición que se ha identificado en otros países y que se ha hecho y que ha tenido buenos resultados. Es importante el comentario y la pregunta que nos hacía el doctor Cristian Romero y decir pues que es parte del plan en esta gestión el poder descentralizar algunas actividades relacionadas con la obstetricia crítica a otras áreas del país para mejorar los pronósticos de vida de las pacientes. Siempre que hablamos de obstetricia, sabemos que un 50% de las veces alguien va a estar de acuerdo y otro 50% de las veces va a tener otra opinión, porque los temas son así. Pero cada vez se va arrojando más evidencia que entre mejor estabilicemos a la madre, el niño va a estar en mejores condiciones. Y si esta madre ya no está en buenas condiciones y el feto tiene buenas expectativas de vida, pues lo mejor es sacarlo. Específicamente en algunas condiciones en las cuales la hipoxia puede ser una severa condición para el feto que lo lleve a la muerte. No sé si tiene algún comentario al respecto de esto, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que tiene que ser una valoración global. Hablando estrictamente en el contexto de muerte cerebral, pues bueno, lo tenemos la oportunidad de ofrecerle algo al feto, no así a la mamá. Sabemos que después de la interrupción del embarazo, el deceso de los múltiples órganos de la paciente, pues bueno, ese es algo esperado. Importante también tener en cuenta la zona gris de atención de cada institución, es decir, cuál es la capacidad de resolución de acuerdo a las semanas de gestación. Tenemos fetos donde les podemos ofrecer algo después de las 24 semanas y podemos impactar. Eso es algo muy importante, porque si no tengo la capacidad de resolver un embarazo de 26, 27, 28 semanas en el contexto de muerte encefálica,
pues postergar la función o la sobrevida de forma artificial del binomio, pues no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que no nada más depende de un factor, depende de todo el entorno y el equipo si está preparado para recibirlo, porque el sacar un feto de 24 25 semanas ahora va a ser un reto para el equipo de neonatología y eso confiere pues más recursos, etcétera, más tiempos en NOCIN, etcétera. Pero lo más importante es, como bien usted lo dice, establecer cuáles son nuestras limitaciones y qué es lo que podemos garantizar al binomio. También dentro del marco legal, también digo, esto es una cuestión ya cultural, normalmente las mamás pueden conferir el derecho de poder ser donadoras de órganos y que podría ser otra cosa que nos puede apoyar al darle el soporte al binomio. En lo que logramos la madurez fetal, vencemos esa zona gris y podemos darle tránsito al proceso de donación de órganos que en vida la mamá así lo permitió. Pero sí, digo, en general sigue siendo un tema muy, muy difícil porque así como podemos ayudar, en algún momento también podemos ser juzgados por la misma situación. Y un principio básico de la atención de los pacientes críticos, pues es no hacer más daño del que ya está hecho. Recuerden que el hecho de garantizar la viabilidad fetal, poder sacarlo y que tener la sobrevida en este escenario, pues le va a conferir también un problema pues social, un problema psicológico, tanto al bebé como a la familia, un desgaste económico. Por lo tanto, no es una decisión sencilla el postergar el embarazo. La verdad es que es por eso que una de las conclusiones y una de las recomendaciones internacionales es esa reunión interdisciplinaria con la familia o con el que va a quedar a cargo de la responsabilidad del bebé y pues para tomar una decisión en conjunto. La verdad es que sigue siendo muy difícil porque requiere, bien lo decían en los comentarios que está leyendo, pues se requiere un equipo multidisciplinario para poderle dar el soporte en general. Y aquí pues entra psicología, entra psiquiatría y entran otras especialidades de contención distinta a la que nosotros hacemos, como contención emocional, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que nunca debemos limitar los esfuerzos en ningún escenario, sobre todo en nuestras pacientes obstétricas críticamente enfermas, porque el pronóstico ya está establecido, es mayor que a la población general, independientemente de cuál vaya a ser el destino de las pacientes. Y la última foto, pues bueno, siempre nos alegra ver a una mamá en terapia intensiva, poder dándole lactancia al bebé, conviviendo, tener ese apego, a pesar de estar conectada a los monitores, tener algunos invasivos, pero la verdad es que es muy confortable y pues nos gustaría que todos los escenarios fueran así. Desafortunadamente, un porcentaje pues ha supeditado tener un evento catastrófico al final. Pero eso no, yo creo que no nos debe poner límites, al contrario, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir entrenándonos. Por aquí veía una pregunta donde decía, ¿qué podemos hacer en cuestiones del primer nivel de atención? Actualmente ya en todo el mundo y la literatura tenemos acceso a ella, existen instrumentos que podemos utilizar para tamizar e identificar a la población en riesgo, sobre todo en los 3 escenarios que contienen mayor mortalidad, como es hemorragia obstétrica, estados hipertensivos del embarazo, sepsis, no hablando así de COVID y embarazo, pero normalmente ya tenemos herramientas que de alguna forma nos ayudan a poder pasar la estafeta a un segundo, a un tercer nivel de atención. Y ya con una justificación. Tenemos justificaciones clínicas, pero siguen siendo subjetivas y estas herramientas están validadas y nos permite mandarlas a un segundo o tercer nivel con toda la seguridad de que no van a ser rechazadas o nosotros no vamos a ser juzgados por el hecho de mandar y mandar y mandar pacientes. Entonces, a veces decimos que es mejor mandarlas que no mandarlas y tener una situación catastrófica en un escenario o en un rural, por así decirlo, o en un primer nivel donde hay limitación de atención. Sí, es muy importante esto que usted dice, de la pronta referencia y de poder identificar y ser honesto, de saber hasta dónde podemos llegar, como también es importante tener la suficiente receptividad del tercer nivel
para poder tener la puerta abierta ante la referencia inminente que nos viene de una paciente críticamente enferma. Quizá a manera de resumen es muy importante lo que nos ha enseñado ahora. La experticia en el tema, el tener profundidad en el conocimiento, el equipamiento, buena comunicación, el trabajo en equipo multidisciplinario, que es fundamental para trabajar en este tipo de casos tan críticos, el respaldo de la documentación de todo lo que hagamos, la comunicación con toda la familia nos puede proteger de una exposición a una demanda legal. Y quizá lo más importante es el talento humano, el recurso humano concientizado, bien formado, con un plan de formación continua en todo esto que puede cambiar conforme avanzan los conocimientos o las expectativas de vida de los recién nacidos y de las mujeres. La situación para nosotros que nos dedicamos al área materno-infantil es que muchas veces estamos mal acostumbrados a recibir solo vida y a dar vida. Y cuando tenemos un mal resultado es una situación difícil, con serias repercusiones a lo que no estamos habituados. Tenemos muy poca tolerancia para la muerte en esta especialidad porque no es geriatría ni es oncología. La mujer entra caminando y resulta un poco difícil sacarla muerta de un escenario obstétrico o dar un mal resultado para un neonato o para una madre también. De modo que el mensaje claro ahora es a tomar en cuenta todas estas situaciones y a prepararnos, a documentarnos bien y a manejar la comunicación con fluidez. Yo le agradezco mucho todos los conocimientos que ha vertido ahora. Espero que quedemos en comunicación y quisiera que proyectaran en este momento un agradecimiento que el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud le hace llegar, agradeciéndole al doctor Luis Alberto Ruiz Marínez por haber impartido magistralmente la conferencia virtual La embarazada en estado crítico y el feto como paciente con situaciones especiales como politrauma, muerte cerebral y cesárea perimortem, impartida a profesionales de la salud. Detrás de muchos de los contactos hay más de 5 personas, doctor. Están viéndolo en diferentes regiones del país. De modo que ha sido un enorme gusto de partir nuevamente con usted y esperamos vernos pronto para poder darnos ese abrazo no solo virtual, sino también en persona. Le deseo éxitos en esta ardua tarea que tiene Morelia, Michoacán, de su bello país, y que el Señor me lo proteja y que siempre esté con salud sirviéndole a los demás. Tengan todos buenas tardes. Gracias. Un gusto, doctor.